Final Service. En esta ocasión os traigo un pequeño tip para saber cómo poner los accents en la pared de las duchas, de las cocinas, de las bañeras. Como pueden ver aquí, vamos a poner un pequeño accent o un pequeño backsplash en esta zona, pero resulta que los backsplash son de 1/4, son como estos que están aquí, que trae 1/4 de pulgada. Entonces la loza mide 3/8, más el pegamento que va en la zona de atrás, que es de media pulgada. Entonces siempre tiene una separación desde el fondo de la pared hasta el filo como de media pulgada. Y esto mide 1/4. ¿Y qué pasa? Que si se le unta mucha mezcla, pegamento, tinsel, lo que vayan a utilizar en la parte de atrás, se reboza mucho por las caras de la parte de delante. Y entonces luego tienes que dejarte de limpiar. Así que con esta ocasión os voy a enseñar una de las maneras que utilizo para poder reducir esta separación. Es tan simple como este taquito de madera en forma de T, que trae un corte, como pueden ver ahí, que tiene 1/4 y una rayita, que es la separación que tiene el cristal. Lo pueden ver aquí. Le queda como un octavito de separación en la parte de atrás cuando lo colocas así, para que le vuelva a entrar pegamento nuevo. Entonces este escantillón o este medidor lo colocan justo para que entre dentro y rellenan de tince o de pegamento la parte de atrás y lo rachean o lo nivelan con esta maderita. Esto le va a ayudar a hacer una pequeña capa de pegamento en la parte de atrás, dejarlo todo completamente plano, para que cuando se seque un poco pueda usar la llana de 1/4, 1/8, la que vayas a utilizar, y poder pegarlo sin tener que se estruje el backsplash mucho para adentro. También lo pueden utilizar colocándole en la parte de atrás una separación de 1/4 con cualquier tipo de membrana, fibra, hardy walker, Durock, lo que sea, pero si las paredes tienen un poco de deformación, tiende a salirse. En esta ocasión yo estoy utilizando los foam board de Sluter, y aquí yo no puedo poner ningún tipo de tornillo. Así que si le van a poner algo que necesite pegamento y se dobla, no lo van a poder agarrar. Mientras que con el pegamento, como es flexible, lo pueden llevar donde quiera. Así que les voy a hacer la demostración de cómo lo hago para que vean cómo se va rellenando, ¿ok? Estén pendientes que vamos a hacerlo. Antes de nada vamos a limpiarlo primero para quitar el pequeño polvo que pudieron ver. Vamos a mojar un poquito el palo para que no se pegue tanto. Entonces lo metemos desde el principio y le vamos jalando poquito a poco. Y ya va sobrando la pega que no se va a utilizar.
Y ahí, como pueden ver, ya tiene una capa completamente uniforme al mismo nivel. Esos pequeños agujeritos que ven, eso no importa, porque luego cuando le vuelvan a echar el nuevo pegamento, todo eso va a quedar tapado, y con la misma presión que vamos colocando el backsplash o el accent o el mosaico, lo va a cubrir todo. Esto nos permite que no tenga tanta cantidad de pegamento fresco en la parte de atrás y el accent, backsplash o mosaico se vaya subiendo o cayendo en toda esta zona. Así que con este pequeño truco os va a venir muy bien para poder colocar vuestro accent. Esto tarda un poquito en secar. Este pegamento que estoy utilizando es el pegamento de Slutter. Este pegamento no seca muy rápido en sí. Tardará como unas 3 horas en ponerse durito, incluso antes. Pero este pegamento es muy bueno. Una vez que seca, él se pone duro como una roca. Es uno de los mejores pegamentos con los que yo he trabajado. Así que amigos, si os gusta este truco, este tip, como siempre os digo, regálenme un like, suscríbanse para que mi canal siga subiendo y poder estar motivado a hacer más vídeos y ayudaros en vuestros proyectos para que los podáis hacer vosotros mismos en vuestras casas, y gente que ya lo haga mejor le puede venir bien, ¿ok? Este proyecto cuando lo termine también lo voy a subir, así que ya podrán ver cómo queda el backsplash perfectamente, ¿ok? Como siempre os digo, se os quiere de gratis y que Dios bendiga a todos.